grabar. Seguramente algunos ya han visto los videos, porque estos videos que hacemos en clase están grabados. El detalle es que algunos las imágenes se pierden. Sucede que, no sé, Zoom está anteayer, hay una nueva versión y parece que ha descuadrado algunas cosas. Pero con el tiempo seguro se va a arreglar, algo tiene que ver, hacerle unos retoques seguramente. Muy bien. Buenos días entonces, chicos. Hoy vamos a hacer el tema etimología. Antes de ello, es que me olvide, ya me confirmó la Miss Johanna, les va a enseñar psicología, ¿de acuerdo? O sea, el día viernes. El día viernes hacemos filosofía, y después de filosofía hacemos psicología. Nada más, ¿de acuerdo? Ya les voy a mandar el nuevo horario, nada más, no hay problema. Es lo único nomás que se va a cambiar o va a aumentar. En vez de, íbamos a hacer economía. Bueno, ya les confirmé que la profesora o la Miss no me ha confirmado. También empieza sus clases, pues, también, ¿no? En la UNSA. Muy bien. Entonces, etimología. ¿Alguien me puede decir qué significa etimología sin antes haber buscado en Google o no? Profesor, es el estudio de las palabras, el significado. Ya, muy bien. Es el significado, es el origen de las palabras. Eso significa etimología. Étimo, origen. Logía, estudio, tratado. Estudio, tratado de las palabras antiguas, origen de esas palabras. Muy bien. Así como han visto cómo he dividido, así formamos nuestras palabras. En este caso son palabras griegas, raíces griegas, porque suele suceder en la actualidad, por ejemplo, nosotros utilizamos o fusionamos otras palabras, pero ya de nuestra actualidad. Esas algunas se llaman acrónimos, otras llaman acrósticos, otras se llaman abreviaciones. Por ejemplo, tenemos láser o la palabra ovni. ¿Qué significa ovni? ¿Alguien me dice qué significa ovni? Objeto volador no identificado. Muy bien. Eso es en castellano, ¿no es cierto? Pero a los que estudian a estos objetos supuestamente que existen, ¿qué se les llama? ¿Cómo se les dice? ¿Ovnólogos? ¿Creen ustedes que se llama ovnólogos? Porque logía o logo es su estudio, pues, ¿no? Como psicología, eh, ¿qué más? Psicología, ya se me van las palabras, no puedo creer. Sociología, todo lo que terminan en logía o logos, que sería el pedagogo, por ejemplo, son los estudiosos o los que estudian tal rama, como psicología, estudio del alma. Y alguien que estudia a los ovnis, a los objetos voladores no identificados, ¿cómo creen que se les llama? Astrónomo. Astrónomo. Esa es una gran diferencia. La astronomía sí es una ciencia. La astrología, a pesar que tenga la palabra astrología, no es una ciencia, ¿ya? La astrología no sería el estudio, sino es cómo es que eh, alguien, entre comillas, un entendido en estas cuestiones de mirar los signos zodiacales, por ejemplo, puede saber cómo es el comportamiento de una persona, cosa que no es cierto. ¿Listo? A ver, para que ustedes se me entiendan mucho mejor. Vamos a compartir toda la pantalla. Listo.
¿Qué se está visualizando ahora? No, Google. Ya, perfecto. Muy bien. Vamos a mirar constelación de Escorpio. Constelación de Escorpio. Todos hemos visto estas estrellas. Se mira, es más, en nuestro cielo de Arequipa se mira esta Sí, constelación. profe, sí, leo eso, los signos zodiacales, ¿no, profe? Claro, los signos zodiacales. Este en exclusividad se mira acá en Arequipa. ¿Alguna vez han visto esta forma? Se han dado Creo que sí, profesor. No, yo de pequeño intentaba ver, pero no aparecía nada. se aparece. Yo les aseguro porque yo cada vez que estoy saliendo a la 1, 2, 11, 12 de la noche, a veces a las 9 también, 9, 8, aparece. Así, tal cual, así como la ven. Ahí se van a dar cuenta estas tres estrellitas de acá. Estas de acá. Estas tres, tienen otras tres acá, otras tres acá, acá. Acá en la colita hacen un triángulo. Ya se tienen, y si hay más imaginación y más observadores, pueden llegar a ser hasta las patas. Yo llegué a hacer una vez nada más, pues ya no puedo. Pero sí, esto es sencillo. Se van a dar cuenta así de esta formita. Ese es el escorpio. El escorpión. Por ejemplo, eso es lo que hace la astrología. Astro es cuerpos celestes, ¿no? Todo lo que hay en el espacio. Y logía, estudio. Entonces, podría ser el estudio de los astros, es decir, una ciencia. Podría ser, pero no lo es. ¿Ya? Por eso voy a hacer una diferencia con astronomía y con astrología. Astronomía, desde una perspectiva, desde las definiciones de la etimología, ¿ya? Desde la etimología. Entonces, eh, acá la astrología hace estos estudios de cada signo zodiacal, haciendo una conjugación en el comportamiento del ser humano. Si alguien nació en tales meses y tienen ese signo zodiacal, y según estos entendidos, entre comillas, dicen que se va a comportar de tal manera, cosa que no es cierto. Ahora, tal vez ustedes piensen, pero profesor, yo alguna vez leí, porque eso sale bastante en los diarios y hay las radios también, no sé si escucharán radio, pero saben ahí dar signos zodiacales, ¿no? Hoy, Capricornio, te tropezarás no sé, con una piedra, y te encontrarás un sapo, ya, vamos a decirlo así. Y sucede, pues. Des en cuenta que estas son probabilidades de tantas miles de personas que escuchan o creen esto, siquiera uno les va a dar. Y esa persona va a difundir y empieza a ver ese dicho del reguero. Por uno va a empezar a otros. Así es cierto, pero no lo es. Uno, porque esta forma sí los construye, no solamente el escorpio, es uno de las mejores formas del escorpión. Hay de otros signos zodiacales que ya necesitan más imaginación, pero es mucho mejor, es más fácil. Pero las estrellas no están así. Las estrellas en realidad, por eso una brilla más que otra. Eso significa que una está más cerca y otra está más alejada. Y eso, nosotros la miramos de esta forma, así, como la pantalla del televisor así. Pero si pongamos que la miraríamos, no sé, imaginemos un cuadrado. A ver, un cubo, perdón, un cubo. Imagínense un cubo y en una de las caras miramos así como está el escorpión. Ya, imagínense, bastante imaginación tienen que tener ahí. Pero como sabemos muy bien que estos puntos, uno está más al fondo y otro está más adelante, si la miramos de costado, ya no lo vamos a mirar de esta forma. La forma va a ser súper diferente. Entonces, no es que la forma esta, que la llaman el escorpión,
repercute en nuestro comportamiento, no tiene que ver nada. ¿Listo? Pero gracias a la astrología, a estos estudios, también ha nacido la astronomía, que eso sí es una ciencia, es un estudio de los astros. ¿Ya? Estos no, astrología no, solamente superstición, nada más. Se estudió bastante en la cultura sumeria, los babilonios, todos ellos, sobre todo ellos son los que estudiaron bastante esto. Pero ya con ello forjó la astronomía. Muy bien. Una pequeña introducción a un poco de historia también. Ahora vamos a ver, entonces, de lleno, etimología. Primero vamos a ver los afijos. Los afijos tenemos los prefijos. Pre significa antes. Ustedes en historia han hecho la historia propiamente dicha, es decir, lo que nosotros... Precerámica. Precerámica, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la historia propiamente dicha somos las que estamos viviendo ahora. ¿Desde cuándo se divide la historia y la otra cuál es? La prehistoria. La prehistoria. ¿Desde cuándo se divide? Se divide, su división es desde que aparece la escritura y esta cuando se utiliza en la escritura, en la literatura. Es muy importante la escritura y reconocernos lo que se escribe para que se pueda enlazar esa comunidad que está utilizando, se puedan comunicar. Porque si no sabrían escribir, se pierde pues todo el legado que anteriormente ha hecho alguien. Por eso es muy importante el aprender lenguaje, nuestro idioma, porque si no, estaríamos dejando de lado algunas costumbres, no sabríamos lo que ha sucedido anteriormente. Porque si nos cuentan, esto sucede como el teléfono malogrado. Nos cuentan y al fin se lo van a creer todo. Así como las sirenas, ¿no es cierto? Así como los signos zodiacales. Solamente les han contado, pero si agarran un libro y empiezan a leer y se informan, se van a dar cuenta que esto es muy diferente. Van a mirar la verdad, como quien dijera. Entonces, los prefijos significa antes. Entonces, solo que está antes de la raíz. La raíz es la palabra principal, la que nos da el significado de una palabra que no va a cambiar. Por ejemplo, historia, eso no va a cambiar. Le pongo prehistoria. Yo puedo ponerle otro prefijo. Ya le dije, si prehistoria significa antes de la historia, en todo caso de la historia propiamente dicha, si yo le puedo poner a historia otra palabra, otro prefijo, ¿ustedes qué creen? ¿Sí o no? ¿Sí o no, chicos? Chicos, ¿sí o no? Estoy hablando. Profe. Ahora vamos a ver. Que me cruce, ¿no? Que me cruce, chicos. Ya, vamos a ver. Miren. Tenemos la palabra, dijimos, historia. Historia. Vamos a ponerle un prefijo. Prehistoria. Está. Se nota, ¿no? Se mira la palabra. ¿No? ¿Se mira mi Word? Sí, profesor. Tenemos ahí Siempre voy a preguntar, siempre, chicos. No sé que no estén viendo. Entonces, tenemos acá. Le aumentamos prehistoria. ¿Creen ustedes que le podemos poner otro prefijo a esta palabra, esta misma palabra historia? ¿Creen sí o no? Sin miedo, ¿sí o no? No, profe. A ver, ¿qué es historia? ¿Ustedes qué saben? A ver, lo que sepan. ¿Alguna Son idea? los hechos que pasaron anteriormente. Son hechos históricos importantes.
suficiente que son hechos, sucesos que nos cuentan, ¿no es Solo en cierto? algún tiempo. Exacto, que han pasado en un tiempo. Muy bien, perfecto. Si digo prehistoria, entonces son hechos que han pasado antes de la historia propiamente dicha. O sea, cuando nosotros hemos sido conscientes de algo. ¿Y qué le puedo poner a historia? A ver, si yo les pongo un prefijo, les pongo anti. ¿Podría ser? No. ¿Ustedes creen que no? Pues sí, existe esa palabra. Antihistoria. Es más, si no existiese, por eso es importante saber las etimologías, porque las etimologías las van a utilizar en toda su vida cuando vayan a estudiar, sobre todo los que vayan a estudiar medicina, derecho, por ahí arquitectura y algunas otras ramas más. En biología se utiliza bastante etimología, también en química. Entonces es muy importante saber las raíces griegas y latinas, que ya vamos a ver toda una lista. Entonces, uno puede estar, tal vez escribe algo y dice, bueno, se habló de la historia, es decir, lo que vivimos en la actualidad. ¿Se puede hablar de antihistoria? Claro, si yo quiero crear una nueva palabra, ahí está, antihistoria. ¿Qué sería? Pues todo lo que esté en contra de lo que el ser humano está relatando. Alguien puede escribir, pues. Así como puedo decir de la palabra héroe. Ay, perdón, entonces, héroe. ¿Le puedo poner otro prefijo? Antihéroe. Antihéroe. Ya ves, está sencillo. ¿Otra pueden poner? A héroe, ¿pueden poner otra? Super. Ahí está, ya ves, superhéroe. Ay, perdón, la costumbre de tildar. Superhéroe. ¿Otra más podría ser? ¿Qué dijimos que significa pre? Antes de algo, antes de. Ya, entonces podría ser prehéroe. ¿Qué dicen ustedes? No, no. ¿Seguros? Spider-Man. Todos han mirado a Spider-Man. Antes que, Era antes que se convierta en el hombre que araña, ¿qué era? Peter Parker. Peter Parker. Nada más. Era No, un simple ser humano como nosotros. Hasta que se convirtió en el hombre que araña, ¿no es cierto? sí. ¿Cómo que sí? ¿Que es el hombre que araña? Ah, no, el hombre araña, sí, el hombre que araña, no. Otra cosa es decir el hombre que araña, otra cosa el hombre araña. Entonces, cuando antes que sea héroe, era prehéroe, ¿o no? ¿Sí o no? Sí, profe. Claro, ya ven, o sea, así de esa forma se puede construir nuevas palabras. Si no quieres decirle Peter Parker otra vez, entonces el prehéroe era, no sé, pues ciego quizá que decir. ¿Ya? Es una forma, entonces. Esos son los prefijos, los que están antes de la raíz. Miren, está acá, sigue, héroe, historia. Podemos seguir otras palabras más, aumentables más. Si tenemos bastantes prefijos. Estos son uno de los que más se conocen. Otro, por ejemplo, que a veces se pueden juntar dos raíces latinas o griegas. Por ejemplo, ¿alguien sabe qué significa ateo? Vida sin Dios. Ahí está. A es sin. Teo es Dios. En conclusión sería sin Dios. Es decir, es alguien que no cree en Dios.
Así de sencillo. Niega la existencia de Dios. Ahora, vamos a agarrar esta palabra. Algunos ya saben algunas palabras. A ver, vamos a ver cómo van a juntar ustedes. Yo digo, a ver, filosofía. ¿Alguien sabe qué significa filosofía? Amor al saber. Amor al saber. Filo, ¿qué es? ¿Qué es filo? Amor. Amor. ¿Y Sofía? Sabiduría. Sabiduría o saber, si desea. La mayoría le pone sabiduría. Sabiduría. Muy bien. Ahora, quiero que me formen. Miren, tienen estas. Acá en todo caso. Tienen esta y esta para allá. Ya les ayudé. A ver, ¿qué palabra pueden formar con eso? Con las que he marcado. Con esas dos no pueden marcar, no pueden hacer, solo con esas dos, nada más. Profesor, ¿cómo fueron la palabra con esas dos? Claro, sí, se puede. La han escuchado seguramente alguna vez. Ya está en desuso. ¿Teófilo? Teófilo. Ah, eso sí he escuchado un nombre fijo. Teófilo, pues. Teo, ¿qué es? Teo, ¿qué es? Dios. Filo, Aprender de Dios. Amor. amor. Amor a Dios, amor a Dios. Entonces sería así, amor a Dios. ¿Se dan cuenta? Eso significa teófilo. Vamos a hablar sobre el antiguo papa. Benedicto. ¿Qué creen que signifique bene? Ya les dije que viene de nuestra lengua viene del latín, ¿no es cierto? Y el latín se parece bastante. Uno de los lenguas que se parece bastante al latín, o más cerca al latín, es el italiano. Y casi todas las palabras son parecidas al castellano también. ¿Qué creen que signifique bene? ¿Alguna idea? ¿Nada? Bien. Y dicto justamente tiene que ver con dictar. Es dicho. Entonces, ¿qué significaría benedicto? Chicos, ¿qué sería benedicto? Bien dicho. El bien dicho, el que habla bien. Eso hay que tener cuidado porque las palabras tampoco vamos a ponerlas como están, pues, ¿no? Siempre hay que darle sentido para que tenga el significado apropiado y el sentido apropiado también. A ver, vamos a ver. Esta es muy sencilla. Esta la han escuchado bastantes veces. A ver, ¿cómo dividimos esta palabra? Democracia. ¿Con qué es democracia, profe? ¿Cómo la dividimos? Demo y gracia. Ya, democracia. Muy bien. Creo que era demo, opinión y pueblo, algo así. A ver, ¿qué dicen los demás?
Dicen los demás. ¿Qué es demo? Demo significa pueblo. Cracia, que viene de Kratos, no del juego Kratos, cuidado, es poder. Entonces, democracia significa poder del pueblo. De esta forma de analizar las palabras, podemos encontrar algunos significados. Aunque unos que otros empiezan a diferenciar, ya no tienen el mismo significado, poquito varía. Por ejemplo, en democracia. Democracia es poder del pueblo, así literal, poder del pueblo. Pero hay que darle una... En los tiempos, por ejemplo, de Aristóteles, democracia pues no, no era partícipe de la vida de los griegos en la esclavitud. Ya en cambio nosotros tenemos otra idea de democracia, pero aún sigue prevaleciendo esa forma de pensar. Democracia. Muy bien. Ahora sí vamos acá. Se ve el, el libro de Se Pregunta. ¿Sí? Ya, muy bien. Entonces, etimología nos dice. Interpreta el significado de étimos griegos y latinos en diferentes textos de especialidad. Debemos tener muy presente ello porque nosotros tenemos o somos herederos de estas dos lenguas. Una muerta y otra aún viva, pero ya transformada. ¿Cuál de estas dos lenguas es muerta? ¿Cuál de estas dos lenguas es muerta? ¿El griego o el latino? O el latín. Sí, pues. ¿El griego? El griego. ¿Qué dicen los demás? ¿Creen que el griego ya no existe? Latín. El latín, chicos, el latín, ¿ya? El griego, es más, sigue habiendo el país griego. Claro que hay un antiguo griego y hay un actual griego. Lengua. El latín no, el latín ya desapareció definitivamente. Aunque en el Vaticano lo utilizan, pero ya es un latín muy diferente, pero solamente es en algunos eventos. En cambio, en Grecia sí la utilizan el griego, pues el actual, donde ha heredado de los antiguos. En cambio, el latín ha desaparecido. ¿Quiénes son los que han nacido de latín? ¿Qué idiomas? Principalmente son 5. ¿Cuáles son? Español. Español. ¿Qué más? Portugués, italiano, castellano. ¿Qué más? Y falta uno. Voy al mapita, ¿ya? Francés. Ya, pero hay uno más. Vamos a ver. A ver, acá. Se mira el mapa mundi. Sí, profesor. Ya. Tengan presente esto, chicos. Tengan muy presente. Hay otros, pero yo les voy a señalar los que son de un solo país. El latín nació en Roma. Acá está, Roma. Sigue siendo la actual todavía Roma. Claro que era una aldea pequeña por acá. Los ladinos. Creció y se hizo el Imperio Romano, que invadió España o la península ibérica. Entonces, como primera lengua, o no primera lengua, sino de acá nacieron otras lenguas. Por ejemplo, el español. Ahí tenemos España. El portugués en Portugal. El francés en Francia. El italiano en Italia. Y el con la U, rumano en Rumanía. Esos 3. Perdón, esos 5. Pero hay más todavía. Por acá hay otros. El gallego dentro de España, por ejemplo. El provenzal. Pero esos son menores. O sea, son pequeños habitantes todavía. En cambio, estos son países enteros. El español, por ejemplo. Españoles, pues, no solamente ya hay en España.
sino o una gran parte de Latinoamérica, exceptuando Brasil, algunas Guyanas, la Guyana francesa, Puerto Rico, que la mitad habla inglés y español. Entonces, tenemos una gran parte. Son una de las lenguas o idiomas más importantes a nivel mundial. Después del chino, el inglés, el ruso, el alemán, parece. Muy bien. Nos dice, en diferentes textos de especialidad, sobre todo ustedes cuando han estudiado botánica, o van a estudiar quizá en biología, ahí van a ver algunas palabras científicas. Los mismos virus tienen palabras científicas. ¿Alguien sabe cómo se llama al lobo? ¿Qué familia es? Canis Lupus, exacto. Canis lupus. ¿Eh? Se parece, ¿no es cierto?, al lobo, pero lupus, ahí viene el latín. Y hay bastantes. Por ejemplo, al hombre, ¿cómo se le clasifica? ¿Cómo se le dice? ¿Cómo? Homo. Por eso nos dicen Homo sapiens. ¿Qué significa Homo sapiens? Hombre sabio. ¿Listo? Introducción, nos dice, el aprendizaje de nuestra lengua involucra la comprensión a través de su estructura, morfología. Cuando habla de morfología, habla de cuando se analiza la palabra aislada, así como lo hemos hecho ahora. Hemos aislado estas palabras a raíces, poco a poco. Entonces hemos hecho ese análisis. De la relación de las palabras en la formación de oraciones. Entonces, esas palabras se juntan y hacen una oración, como acá. Esta oración. Y de las convencionalidades en la pronunciación, la fonética. Por ejemplo, es muy diferente decir pollo a pollo. Ahora, la diferencia en que todos ustedes hablan es así. Voy a poner pollo con la Y, ¿ya? Todos hablan así. O sea, tanto al animal y tanto a esta palabra que ahorita voy a preguntar qué significa. No la diferencia al momento de pronunciar. ¿Saben qué significa esto? ¿Creen que existe o no existe esta palabra? ¿Sí o no? Me parece que sí, profesor. Sí existe. Ahí te lo voy a explicar qué es. A ver, ¿quién está? A ver, Estefano, ¿qué dice acá? Pollo. Randy, ¿qué dice? Sí, profesor. ¿Qué dice? Que está bien. No, Pollo. Doble. no, ¿qué dice? Quiero que lo leas, solo quiero que lo leas. Pollo. Adriana. Pollo. Adriana. Pollo. Estel. Pollo. Alonso. Alonso no está Alonso. Ya. La mayoría, un poquito de diferencia, casi la repite igual que la Y. Eso es lo que se llama el efecto del yeyismo. Y esta palabra, si existe, significa un asiento rústico. No es cualquier... Asiento de piedra. Exacto, rústico. No es cualquier asiento, pues, no es un asiento rústico. No es un asiento, una banca, por ejemplo, ¿no? Es un asiento rústico, puede ser de piedra, puede ser de barro. Es decir, eso lo encontramos en las aldeas, ciudades lejanas. O no se puede ser, un restaurante
campestre, podría ser, tal vez tienen estas especies de asientos. Muy bien. También supone su conocimiento oportuno en tanto su significado, semántica, origen, evolución. Exacto. ¿Qué sucede en la semántica? En el transcurso del tiempo, las palabras cambian. ¿Cómo así? Me voy a ir a... Uy, sorry. ¿Dónde está? Listo. Se mira esta gráfica. ¿Qué miran en pantalla? ¿Qué ven en pantalla? Revolución francesa, sistema feudal, sistema esclavista, colonialista, primitivo, sistema capitalista. Ya, muy bien, chicos, muy bien. Todo tiene un proceso, todo tiene un desarrollo, todo tiende a nacer, crecer, reproducirse, si es que se puede, y hasta morir. No hay de otra, eso hay, eso es parte, no hay. Es imposible que algo sea eterno, eso no va a suceder. Y esto ha sucedido, y hasta en las palabras. Hemos visto el latín que ha desaparecido. Yo les pongo el ejemplo de bruja. Obviamente que hay más palabras, pero ¿por qué le pongo esta? Esta es para que la entiendan más. En el tiempo del sistema feudal, donde la creencia religiosa era bastante arraigada en la población, tan solo decirle a una chica, una mujer, que era una bruja, ya era sentencia de muerte en este sistema feudal, donde estamos hablando en historia de la Edad Media, Edad Media, o también llamada Edad Oscura. Era la muerte para las mujeres. Los hombres todavía tenían de alguna u otra forma sobrevivir. Pero en la actualidad, bruja es lo mismo, ¿creen ustedes? ¿Significa lo mismo? ¿Sí o no? En el 2021, 22 ya. 21 ya, ¿qué ha pasado? ¿Significa lo mismo? Yo les pongo esta fecha. Yo les pongo esta fecha. 31 de octubre. ¿Qué hacen ustedes? No vean que no han hecho nada. Bueno, el año pasado quizás no, pero miran siquiera. ¿Qué hacen? A ver. ¿Es más morado, profesor? Uno es mes morado. Halloween. Halloween, pues, cuando empiezan a volar en sus escobas, ¿no es cierto? Esa es otra tradición. ¿Se dan cuenta? Todo ello ha sucedido, ha cambiado el significado de esta palabra. Es más, hacen una fiesta. Tal vez ustedes hayan escuchado que entre sus familiares, tal vez el papá, la mamá o qué sé yo, alguien le dice a un tío, la tía, qué sé yo, se dice brujita, o a su hermana, a su hijita, qué sé yo, brujita, pero no es que le está insultando, ¿no? Sino le está diciendo con cariño. ¿Se dan cuenta cómo, miren, ha pasado más o menos, a ver, estamos hablando del siglo XI, XII más o menos, esta palabra. Estamos ahora en el siglo XXI. Se han pasado más o menos 9 siglos, un poco más todavía, para que esta palabra tenga ese cambio. Pero ha sufrido bastante gente, por eso ahí viene la frase casa de brujas, porque las mataban. ¿No? No me voy a alargar en ello. Entonces, nos dice por eso la semántica, el significado, cómo es que ha cambiado. Ahora dice, debemos partir de la afirmación que hacen los lingüistas. La lengua es una herencia adquirida puramente histórica, justamente ahí lo que les estaba mostrando. Todo va a cambiar.
siempre. Y la lengua igual, cambia. Producto de un fenómeno social que a través del tiempo fue transformando. Cuando hablamos de fenómenos sociales pueden ser muchas circunstancias, entre ellas, por ejemplo, la Revolución Francesa. Porque antes de la Revolución Francesa, por ejemplo, no habían derechos como los que tienen ustedes, sobre todo los niños. Si nosotros nos ubicamos acá en el sistema esclavista, ustedes saben qué hacían los espartanos con los niños que salían defectuosos, entre comillas. Los tiraban por una misma. Algo así. No, Mm, los comían, los tiraban a los cocodrilos, algo así. ya. No los lanzaban, ya los últimos estudios dicen que no los lanzaban, los dejaban abandonados en el monte Taijeto, a su suerte. Y esa era su forma de ser, eso era natural en ellos, la misma madre lo hacía. O sea, no aceptaban que hayan niños que tengan algún problema físico sobre todo, porque eso se mira, pues, ¿no? O sea, los abandonaban. Y eso no había derechos, era normal. ¿Ustedes creen ahora en la actualidad qué sucedería? A ver, ¿qué sucedería? Matan si se va a la cárcel. Se va a la cárcel, pues. A menos que tenga dinero y compre a los policías y listo, no pasa nada. Igual, los niños los niños ya tienen derechos, pues, ¿no? En el sistema feudal, los niños eran azotados. De ahí viene la frase en el colegio, en la enseñanza, de ahí viene la frase que De ahí viene la frase correa. la letra entra con sangre. Y eso falta acá ahora, ¿no es cierto? Los que juegan para azotarlos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ahora, ¿por qué se han quedado callados? No sé. Tienen que reclamar sus derechos, chicos. Ya, entonces. Ahora, pues no. Miren cómo es el proceso de todo ello. Eso es de acuerdo cuando cada vez que salimos de la ignorancia, eso sucede, pues. Más ignorantes matamos. Menos ignorante, solo los azotaban. Ahora pues ya hemos salido cada vez más de la ignorancia, ya no los azotamos, ¿no? Sino no sé, pues les reprenden, qué sé yo. Además que ustedes ya saben algunos de sus derechos. Muy bien. Eso es un fenómeno social. Y la Revolución Francesa partió todo ello, aunque todavía faltaban algunas cosas. Dependiendo de gran parte de necesidades de la época, nivel profesional y cultural, ya les he dicho, por eso cada vez salimos de la ignorancia también, nivel cultural, perdón, nivel profesional, por supuesto. En los tiempos del sistema, en el sistema capitalista al inicio, por ejemplo, no conocíamos la palabra computadora, pero se ha tenido que crear una nueva palabra. Entonces, nacen, se desarrollan las palabras también. Tienen eh, algunos, algunas raíces latinas, griegas o de otras lenguas también. El castellano, a lo largo de los años, ha recurrido a la incorporación de terminologías procedentes de otras lenguas, como el griego, tenemos ahí anfitrión, lema, latín, edificio, círculo, árabe, tenemos ahí limón, aceite, fenicio, alma, cádiz, visigodo, rapar, ufano, alemán, brindis, blanco, francés, perdón, chef, italiano, alarma, bronce. Todas estas lenguas también han repercutido en el castellano. Bien. Acá tenemos ¿qué significa etimología? Significa, perdón, verdadero. Étimos, pero significa verdadero, ¿ya? Me estaba equivocando con gen. Verdadero. Y logos, que es palabra, ciencia o estudio también.
Entonces, estudio de lo verdadero sería etimo. Vamos a ver acá, por último, para irnos. Acá tenemos algunos prefijos, raíces y prefijos latinos. Tenemos asset. Lo más fácil voy a nombrarles, ¿ya? Esto yo les voy a poner, les voy a publicar en Classroom. Lo voy a leer rápido. Asset, aceto, por ejemplo, vinagre, agua, agua. Cómo evolucionó el mismo sonido. De agua, agua. En realidad se escribe con Q, pero acá lo han puesto con C. Adipo significa grasa. También se puede escribir de esta forma. Adipo. Aero, aire. Algunos son sencillos, algunos de ustedes ya los conocen. Albo, blanco. Por ejemplo, albiceleste. ¿A quién le dicen albiceleste? Fútbol. ¿A quién le dicen albiceleste en fútbol? Argentina. Ambi. Perdón, uno, otro y otro. Ambi también. Ambos significa. Ante, delante de, en presencia de. Api, abeja. Audi, oreja. Básil, bastón, báculo. Belli, guerra. Por eso hay una palabra que oculta que se dice belicoso. Viene de guerra, porque es agresivo, ¿no? Bene, bien, ahí está, hace rato en el inicio estamos viendo esa palabra. Bis con Z, 2 veces. Por eso, bicicleta, tiene 2. Si digo monociclo, una sola rueda. Capil, cabello, capit, cabeza, cabi, ciudadano, perdón, civi, ciudadano. Compañía, cooperativo, concordancia. Contra, contrariedad, oposición, cardi, corazón, corno, cuerno, cox, cadera, cruz y cruz, cuadru, cuatro, daño. Por eso dice, ¿qué pasó con los damnificados del terremoto? Daño. Denti o dento, diente. Dedo. ¿Cuál es tu huella digital? Dice, ¿no? ¿Cuál es la huella de tu dedo? Negación, separación. Edi, casa, X, caballo, caballo también significa igual. Por ejemplo, la Tierra tiene los equinoccios y los solsticios. Ahora nosotros estamos en los solsticios, hay más sol. Fidei, lealtad, fe, confianza y demás. Hasta ahí esto les voy a dejar, chicos, y más un cuestionario que va a estar sencillo para que puedan más o menos buscar también palabras y aprenderse algunas de estas. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Profesor, eso lo que nos enseñó hace rato, ¿nos lo van a mandar por el WhatsApp o solo para la clase? Todo es Classroom, chicos. Todos están en Classroom, todos están en Classroom. No puede ser nada en el chat, todos en el Classroom. Eso también lo voy a hacer los profesores, porque también se llena, ver la memoria, a veces ya tienen que ustedes utilizar el Classroom, ¿no? ¿Quién no utiliza el Classroom? ¿O quién no sabe utilizar el Classroom? ¿Saben todos? ¿Sí o no? Sí, pues sí o no, para irnos. No, yo sí. Ya, pues, ya, pues entonces, ¿ves? Qué sencillo, no es cosa del otro mundo. Entonces, va a estar en el Classroom lo que les estaba indicando, tanto el cuestionario que va a estar en formulario que solamente es para marcar y lo otro va a estar en un Word para que vean la lista de las etimologías.
y también la información que he leído un poco. ¿Listo? Hasta mañana. Chau, chau, cuídense. Si no hay preguntas, nos podemos retirar. Hasta mañana, profesor. Hasta mañana. Hasta luego.